Hola, soy Marceline y vamos a ver el taller de moldes Everywhere. Lo primero es que quería agradecer a Freakworks que me haya permitido dar este taller y colaborar con ellos, así que muchísimas gracias. En el taller voy a explicar cómo hacer los moldes y cómo rellenarlos con diferentes materiales, teniendo en cuenta tanto el peso como el tipo de cosplay que queremos hacer. Lo primero es sacar los moldes, cómo hacer el molde. Y en este caso hay diferentes opciones. Seguramente todos vosotros conocéis Green Stuff porque se utiliza mucho en Warhammer, pero como no es flexible, pues para el cosplay a mí me resultó bastante incómodo y desde el principio tuve que descartar la idea. Luego mi amiga Elena me ofreció una idea muy barata, que era utilizar la silicona de baños, y es que tú coges la silicona, la echas en un bol de agua con un poco de jabón y tú lo vas moldeando, lo pones en un recipiente, dejas que se seque un poco, pones lo que quieras copiar. Y bueno, fue una idea que a mí tampoco me gustó nada, porque primero es más cara de lo que parece, tienes que comprar el aplicador de silicona, huele fatal durante días, y además es que el resultado no era nada bueno porque era completamente poroso, las piezas salían muy mal, así que fue cuando ya directamente pasé a utilizar la silicona. En este caso yo la que he utilizado siempre ha sido la silicona que me recomendaron en Feroca, que a mí me parece que es la más sencilla y fácil de utilizar. Como ya hay bastantes vídeos de cómo utilizarla, no me voy a enrollar mucho en eso. Lo único que quiero decir es que no necesitáis una báscula de precisión, yo no la tuve durante los primeros años, y yo siempre he utilizado, y aquí lo podéis ver porque también lo utilizo para los moldes, los vasos de plástico desechable. Ahí a ojo puedes ver bastante cuánto tienes que utilizar para lo que es la silicona y el catalizador. Hay algunas veces que obviamente utilizando este método sin báscula pues he metido la pata y efectivamente una vez no se me curó, pero bueno, llamé por teléfono y me dijeron que lo dejase ahí secándose durante días, y además fue la pieza más grande que he hecho nunca, que ha sido esta. Y bueno, pues efectivamente al cabo de 4 días, a pesar de haber hecho la mezcla, aquí bueno, no sé si se ve, pero me quedo con algunas burbujas por la parte de abajo, pues acabó saliendo la pieza bien. Vale. Sin duda alguna me parece que la silicona es lo mejor porque es flexible, entonces a la hora de desmoldarlo es como la pieza va a sufrir menos. Bien, y ahora vamos a ver cómo rellenarlo. Vale, pues para crear una pieza de la que luego vas a querer sacar copias, tienes la opción más barata, que es el Fanigami, que seguro que todos lo conocéis, que es un tipo de plastilina moldeable, haces lo que quieras, lo dejas secar unos cuantos días. Y bueno, pues esta no es mi opción favorita porque primero es difícil eliminar absolutamente todas las grietas. Si quieres hacer una pieza redonda, pues bueno, todavía. Pero para hacer piezas más complicadas, yo lo que he hecho ha sido utilizar más bien goma eva. La pieza de goma eva que hice, bueno, la he tirado ya y tengo aquí algunas de las copias, que son las copias ya que hice en resina. Esto no es otra cosa que de goma eva, la utilicé de alta densidad y estos son los agujeros que hice del Dremel. Entonces hice esta forma y luego saqué una pieza. Vale, y luego también otra opción es utilizar la impresora 3D. Sé que todo el mundo no tiene impresora 3D, yo he estado muchos años en impresora 3D, pero también una opción es diseñar tú lo que quieras y encargarlo para que te lo impriman, que es la opción más económica. Yo no tengo ni idea de diseñar y lo que utilizo y recomiendo a todo el mundo es el programa de Tinkercad, que es en realidad accedes a través del móvil o del ordenador, te registras y no te tienes que descargar nada. Y es el Paint de las impresoras 3D. Entonces yo aquí ya tengo la pieza que he diseñado, que es facilísima, y de esto voy a sacar una copia. Y luego la última opción sería comprar algo. Esto yo lo utilicé muchísimo para los sellos de pureza. Entonces lo que hice fue cubrir la otra mitad con goma eva, con cables, con hilo, con Worbla, con un poco de fibra, y el resto lo que hice fue decorarlo en un vaso, por supuesto, con plastilina, y entonces me quedó la base que quería y de aquí ya pues he podido sacar copias. Una vez que tengamos ya la pieza que nos gusta, ya empezamos a sacar copias y tenemos que pensar qué relleno tenemos que utilizar. Vale, pues vamos a empezar hablando de la resina. A mí la resina al principio me daba muchísimo respeto porque todo el mundo decía que era muy tóxica, que era muy difícil de utilizar, que era muy cara. Entonces
bueno, tardé mucho en empezar a utilizarla. El primer bote que me compré fue, y el único, ha sido este que es del 2017. Dicen que la resina dura un año y entonces yo me lo compré la primera vez para el cinturón de Siri. Vale, aquí está el cinturón y decidí comprarme la resina. ¿Por qué? Porque yo necesitaba copiar, o sacar copias, pero a la vez que sacaba copias necesitaba meter algo que me sujetase las piezas bien a un cinturón. Entonces, espero que lo veáis bien ahí. Lo que hice fue que a medida que iba sacando las copias yo metía los clips estos de mariposa y los sujetaba mientras estaba endureciendo la resina. Llevaba guantes, es cierto que se me calentaban un poquito la yema de los dedos, pero desde luego a mí me parece el mejor agarre que he tenido, porque yo con este cosplay, con el de Siri, tenía muy claro que quería algo duradero, porque la espada me iba a estar golpeando todo el rato en la espalda, y además era en un evento en el que me lo quería pasar muy bien y tenía muy claro que iba a estar corriendo todo el rato de un lado para otro, y así fue, con mi amigo Borja, para conocer a todos los invitados, y no os imagináis los golpes que se ha llevado este cinturón. Entonces, para cosas muy resistentes, yo recomiendo sin duda la resina. Cuando le das un golpe se pela la pintura, pero no se estropea. Y si se estropea, además la resina es muy limpia, se despega directamente del molde, pero no se queda, no es como el Fanigami que se despega un trozo y se lleva la pintura del resto, pero no se despega del todo, es muy limpia. Vale. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, pesa mucho. Este cinturón, pues pesa medio kilo. A mí no me importaba, pues porque como lo llevas así pegado al cuerpo, ni te enteras, la verdad, de lo que pesa. Eso sería lo malo de la resina, que pesa bastante. Entonces, para cosas que van a ir pues en un bastón o cosas así, puede ser bastante engorroso. ¿Cuál es lo malo de la resina también? Pues que necesitas estar supuestamente en el aire libre. Yo tengo una terraza, pero vivo en Madrid y evidentemente con 38 grados pues no puedo trabajar en la terraza haciendo las copias. Así que lo que hago es, como yo tengo animales en casa, es que en una habitación dejo todo abierto, llevo una buena mascarilla, vas haciendo una copia o dos, si es que tienes varios moldes, te marchas, esperas unos 10 minutos, vuelves a entrar con la mascarilla, lo desmoldas, etcétera, y así pues te pasas un par de horas con esa habitación que tiene que estar completamente abierta para que haya para que haya ventilación y por supuesto que no sea la habitación en la que vayas a dormir esa noche. Entonces, bueno, yo hasta ahora desde luego no he tenido ningún problema. ¿Cuándo utilizo también la resina? Cuando sé que la pieza va a sufrir muchos golpes. Es decir, esto por ejemplo era una de las piezas que llevaba en el Tecno Sacerdote y entonces evidentemente me iba a sobresalir así y como no lo iba a ver, sabía que se iba a llevar muchos golpes. Entonces estas piezas, estos dientes que sobresalen por aquí, creo que ahí los veis bien, ¿verdad? Pues saqué moldes de resina. Fueron muy fáciles porque, bueno, lo que hice fue moldearlo con Fanigami hasta que me quedó el comillito este bien. La verdad tuve bastantes intentos, pero una vez que me quedó bien, mira, lo tengo por aquí, pues saqué la copia con esto de silicona y de aquí empecé a sacar los dientes. Y aquí los tenéis sin pintar. Entonces lo único que tuve que hacerlo es ponerlo por aquí y cuando me lo he puesto bastantes veces ha llevado muchos golpes, pero no, es que es lo bueno de la resina, que si se despega ella sola, no se lleva las piezas de alrededor. Entonces yo, por ejemplo, este ya se me ha despegado y nada, lo único que tendría que hacer es pegarlo, no se me ha quitado la pintura ni nada. Este también está un poco suelto, como veis aquí, pues lo único que tengo que hacer es pegarlo. Y todo lo de la sierra alrededor, que tenéis por ahí, pues son las piezas que os enseñé antes. A ver, que apoyamos esto aquí. Las piezas que os enseñé antes que había hecho con la goma eva. Y tengo aquí el molde también. Entonces, sobre la resina. Teóricamente dicen que dura un año. Yo me hice este cinturón en el 2017. En el 2018 no me pude hacer ningún cosplay y en el 2019 fue cuando empecé con lo del Tecno Sacerdote. Entonces, uno de los botes, el de la parte B, no lo podía abrir. Entonces lo que hice fue, pero yo notaba que estaba líquido. Este está líquido todavía. Entonces lo que hice fue abrirlo al burro, me cargué el tapón, etcétera, y lo pasé a un bote de miel, que es este. Entonces lo cerré bien y luego para poder echarlo, porque efectivamente se había conservado, hice un agujero en la tapa y cada vez que lo iba a utilizar,
pues solo tenía que utilizar la cinta esta de carrocero, lo servía en los vasos, porque la resina también estuve mucho tiempo sin la báscula, porque no quería comprarme más cosas, y entonces lo iba calculando en los vasos y bueno, fui sacando copias. Para sacar copias de resina con muy poquita cantidad, que a veces era el problema que yo tenía, que es que estos moldes eran diminutos y llegaba un momento, este es la cabeza de un tornillo, entonces aunque juntase muchos moldes, pues es que realmente no tenía más cosas que crear, ¿no? Entonces yo lo que hacía era y me funcionaba mejor, incluso porque luego ya cogí una báscula de precisión y seguí utilizando el método que os voy a decir, y es que los vasos desechables transparentes, que los vas a tener que utilizar sí o sí para la mezcla, en la parte de abajo tiene una hendidura. Entonces de la parte A echaba esa hendidura solo y en la parte B echaba el doble. Y es que eso se veía perfectamente la cantidad y siempre me quedó bien. Entonces esto lo hice en el 2017 y en el 2019 esto me siguió funcionando perfectamente, solo tuve que cambiar el bote y eso sí, tardaba mucho más en curar. Esto además sabéis que al ser más grande la resina, yo tengo la impresión de que se cura muchísimo antes, pero para piezas pequeñitas pues tarda mucho más. Así que nada, yo echaba ahí la mezcla y me olvidaba y al cabo de 10 o 20 minutos pues iba sacando las copias. Si utilizáis este método en el que no tenéis la báscula de precisión, pues evidentemente alguna vez va a quedar mal. Si al cabo de 20 minutos se puede esmoldar bien, pero sale con un líquido alrededor y la pieza es moldeable, nada, eso a la basura. Y por supuesto tenéis que utilizar guantes porque es bastante tóxico, como ya sabemos y como he mencionado bastantes veces. Yo hasta ahora siempre he utilizado la normal y corriente porque quería, bueno, la que me recomendaron en Feroca, porque no tenía ni idea y porque yo siempre me dejo recomendar. Pero es cierto que ahora para gemas pues voy a utilizar la transparente. Uy, se me mueve este. La transparente, que para hacer gemas pues es muy muy bonita. Vale, pues creo que eso sería todo de la silicona, de la resina. Ah, sí, perdón. Para otras piezas, por ejemplo, bueno, este molde que tengo aquí, que os he enseñado antes, que os he dicho que es el más grande que he hecho hasta ahora, en realidad es una pieza que, bueno, yo cogí todo lo que tenía por casa para hacer copias de casa, iba también al bazar y me compraba cosas que tenían formas interesantes. Me llevaba a comprar el tubo de una lavadora porque al final venía como una especie de anclaje o como se diga, un aplique que tenía una forma que me gustaba mucho y de hecho ahora no sé dónde está, pero la utilicé mucho. Vale, entonces esta pieza venía para sujetar las pesas en la típica barra de pesas y tenía una forma que me gustaba muchísimo y entonces saqué estas copias de aquí, creo que aquí pues lo veis bien, ¿verdad? Entonces hice esta y lo bueno de la resina, y eso me encanta, es que esta pieza al final tenía un tornillo gigante. Entonces yo algunas piezas me la hice solo con esta forma y otra que utilicé en el bastón pues tenía también incluido el tornillo. Entonces la resina lo bueno es que te deja jugar hasta qué punto lo puedes rellenar. Y es lo que me gusta de esto. En este caso aquí utilicé el resina porque sabía que como esto iba a estar, justo si este es mi brazo, en el exterior, iba a ser una zona donde se iba a llevar golpes. Y lo vuelvo a decir, se va a llevar golpes, entonces es muy limpia. Si se quita la pintura, se quita, pero no arrastra la pintura de alrededor, que eso sí me pasa con el Fanigami. Si se rompe la pieza, se rompe completamente, pero no se queda ahí guarreando el resto de la pieza o se despega completamente. Y bueno, pues una pieza así en un trozo, en el brazo este, pues es que ni lo notas, obviamente. Así que bueno, eso serían, creo, todo lo que tengo que decir sobre la resina. Vale, pues el segundo relleno que vamos a explicar va a ser el World-Class Crystal Art, que son unas bolitas, hay diferentes tipos, estas en este caso son transparentes, y lo que tienes que hacer es echarlas en agua y ese vaso al microondas. Me estoy dando un poco de prisa porque es que si no, no va a funcionar. Pero bueno, las bolas, entonces se juntan... ¡Ah! Ya me he quemado. Las bolitas estas se juntan y lo único que tienes que hacer es coger un molde. Vamos a coger este molde, por ejemplo, y dándote un poco de prisa. Yo no debería haber estado enseñándoslo, pero bueno, y simplemente con el dedo lo aprietas. Y como estaba hablando con vosotros, se me ha enfriado, pero bueno, esto en realidad, nada, ya no quema en absoluto, es que se ha enfriado mucho. Hay que darse un poco de prisa. Lo aprietas, dejas que se seque bien, que tarda poquísimo.
El agua tiene que llegar a hervir en el microondas, ¿vale? Lo único es que necesita estar, la bolsa pone a 110 grados, entonces el agua tiene que estar hirviendo y si te enrollas, pues queda mal. Bueno, más o menos, es que es instantáneo. Ya nos han formado, no he conseguido que las bolitas se junten del todo porque me he quedado aquí, pero es que es instantáneo. Lo sacas y ¡tarán! Tiene ya la forma del molde que quieras. Tiene muchísimos beneficios esto. Bueno, no beneficios, perdón. Tiene muchas cosas positivas. La primera cosa positiva es que es inmediato. O sea, tú necesitas hacer 10 moldes de estos y tardas lo que se tarde en calentar el agua en el microondas. No tardas más. Las de dentro, el agua se ha enfriado un poco, pero bueno, todavía están ahí. Se están empezando a enfriar, me estoy quemando. Entonces, y se están separando. Entonces, son reutilizables todas las veces que quieras. Entonces, yo lo único que tendría que hacer es volver a meter este vaso en el microondas, se volverían a calentar, la vas poniendo en el relleno y queda genial. Entonces, para días que no dispones de la cocina, porque yo es la habitación que uso para hacer todo lo de la resina, o te va a apetecer comer, cosa que yo no podía hacer si iba a utilizar la resina porque apestaba todo. Si lo tienes que hacer en tu habitación, si necesitas dices, es que bueno, necesito un par de cosas, pero no necesito 1 litro de resina. Para cosas así, sin duda, a mí me parece de la mejor opción, porque es que es súper fácil de utilizar y bueno, es mucho mejor, en mi opinión, que el Fanigami, porque es muchísimo más resistente. Muchísimo más resistente que todo esto del Fanigami. Me estoy empezando a enrollar, disculpad. Estaba pensando en qué piezas lo he utilizado. Y mira, justo lo tengo aquí. Voy a quitar el vaso de aquí para no quemarme, aunque ya lo he hecho varias veces. Vale. Pues para la pieza interior que os enseñé antes, en este caso esto de aquí, esto está con el World's Finest Art. El tornillo de fuera no, porque es en realidad hay 2 tornillos. Está esta pieza que os acabo de enseñar, que es el tornillo grande, y encima tenía el tornillito pequeño. Vale, pues para esa, por ejemplo. Aquí empecé utilizando el World's Finest Crystal Art en todo esto. Madre mía, cómo ocupa la pieza esta, para todos estos remaches de aquí. Para todos estos remaches, lo vuelvo a repetir, la decoración del tornillo de arriba es Fanigami. Vale, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que como yo quería ahorrar, y también es cierto que necesitaban un poco de prisa, en el otro lado, y sobre todo en la parte de abajo, empecé a utilizar Fanigami. Y curiosamente, lo único que se me ha estropeado son los tornillos que he puesto, lo veis aquí, ¿verdad? Los tornillos que he puesto con Fanigami. Y como os he dicho antes, lo malo del Fanigami no es que se te estropee la pieza, es que si la pieza de abajo es de Fanigami también, va a romperla y va a desgastarla también. Entonces a mí no se me ha roto solo el tornillo de aquí arriba, sino que se me ha roto ya el tornillo de ahí abajo y al final pues lo que acabas es gastándote más dinero por ahorrar un poco. Vale, pues el siguiente material que podemos utilizar para rellenar los moldes es el Zebra. El Zebra viene igual que el Worbla, en láminas que son bastante grandes, la voy a quitar ya de aquí. Y la diferencia es que no tiene ese acabado harinoso, poroso del Worbla. Entonces, es muy liso, y lo malo es que si tú pones un dedo encima del Zebra, se te van a ver las huellas dactilares. Copia exactamente a la perfección todo, pero tienes que tener cuidado de que no se te vea cualquier marca de uñas, etcétera. Entonces a mí para moldes, justamente estos son los utilizando moldes que he comprado, que vienen con muchísimo detalle, que son un poquito más complicados, como por ejemplo, bueno, esto aquí que es un poco como barroco, veo, no sé si, creo que lo veis, sí, ¿verdad? Lo veis bien. Cosas que son pequeñísimas y finísimas. Ahí, ¿vale? Cosas que son muy pequeñitas, ahora de todas formas lo acerco. Pues a mí me parece que la mejor opción es el Zebra. Primero porque echar en este tipo de moldes
o incluso más pequeños en resina, va a ser bastante difícil. El Fanigami aquí, pues, bueno, al final queda con un montón de rebabas y queda bastante feo. Y entonces cuando necesitas algo con precisión, yo recomiendo fibra. ¿Cómo se podemos trabajar? Bueno, lo primero que yo hacía siempre es que con un trozo así, que nos vale perfectamente, cortas cachos diminutos, con estas tijeritas así. Vale, entonces lo malo de esto es que es un poco difícil de utilizar. Necesitas la decapadora o pistola de calor, que aquí no la voy a utilizar porque como este año Freakworks es en online, pues no quiero volveros locos con el sonido, pero lo único que tenéis que hacer es con estos cachos, pues o lo calentáis así encima de la mesa, en algo que haga que no se vayan por ahí todas las cosas, como por ejemplo cuando se acaba la cinta de embalar, pues lo que queda, eso es perfecto para tenerlo aquí y ponerlo de capadona encima. Pone una tabla debajo porque, bueno, mi mesa está destrozada y es básicamente de haber utilizado la Dremel y utilizarle fibra encima de la mesa. Una vez que lo vais a poder ir utilizando, lo vais poniendo encima del molde y yo lo que hacía era que, bueno, a ver si me pueden acercar un poco el plano para que se pueda ver cómo era lo que estaba haciendo. Pero muchas veces cuando era más pequeño que esto, lo que hacía era que directamente iba poniendo cachos de fibra encima, ahí le daba con la decapadora y con el dedo apretaba. Y siempre me quemaba, o sea, yo con el fibra siempre me he quemado. Yo no sé si es que es muy patosa, pero con el Worbla no me pasa y con el fibra sí. Vale, imaginaros, voy a quitar esto ya de aquí, que ya tengo aquí el molde, todavía no está frío porque el fibra tarda bastante en enfriarse. Entonces imaginaos que tengo aquí el fibra todavía calentito y voy a necesitar ponerlo en algo redondo. Eso es lo que me gusta de fibra, que le vuelvas a dar con la decapadora. La mejor idea no es coger un bote de resina, obviamente, pero una botella de cristal. Pones así el molde, le dejas un cacho de celo y tienes que dejar que se enfríe completamente. Entonces, lo bueno de esto es, y aquí tengo el resultado, porque esto lo utilicé para el cosplay de Alicia, y antes de enseñaros el cosplay de Alicia he dejado esto a propósito, porque se me ha despegado algo y sabéis perfectamente qué material es, ¿no? ¿Qué material es el que se despega y es un poco basurilla? El Fanigami, por supuesto, es lo único que se me ha estropeado y la única pieza de Fanigami que llevaba y se ha estropeado, en fin. Entonces, para estos trozos de aquí, si me acercan otra vez el plano, pues a ver si se ve bien, todo este trozo de aquí, se ven, son cosas muy detalladas, pero que estas hojas, por ejemplo, tenían que estar curvadas. Entonces yo lo que hacía, y esto por ejemplo es de este molde, pues yo lo que hacía era rellenar esto y decía, vale, ¿dónde quiero ponerlo? Aquí, ¿verdad? Bueno, no, perdón, me equivoco. No se os olvide que tenéis que coger el papel vegetal, papel de horno, lo ponéis así, celo y lo dejáis que se enfríe completamente. Entonces, como veis, el resultado no tiene nada que ver con, por ejemplo, el Fanigami, porque es que, bueno, mira, voy a pasar la uña y es que no se quita la pintura nunca, está completamente detallado, todo esto de aquí que también es tan pequeño. Si necesitas hacer algún apaño, porque evidentemente el molde era más pequeño, pues lo haces y no se nota mucho. Entonces a mí, para este tipo de decoración de moldes que sean redondo o que sea muy detallado, etcétera, sin duda alguna recomiendo el fibra. ¿Qué es lo malo del fibra que ya lo acabo de comentar? Que utilizarlo es un poco rollo, Yo, para cosas grandes que necesitáis que sean muy lisas, pues no lo recomendaría. Quizá porque yo soy muy patosa, pero a mí siempre me quedaba la marca de los dedos. Y entonces si intentaba utilizarla con guantes, pues nada, no era capaz. Y entonces al final lo acabo utilizando con esto y lo tocaba. Pero al final hay que tener, o ser muy habilidoso o tener mucha paciencia. Pero ahora ya sé que es de moldes esto, pero recomiendo también que para cosas que sepáis que se van a golpear, como por ejemplo todo esto, yo sabía que esto era el sitio donde lo voy a apoyar en la pared, donde, bueno, de hecho cuando lo guardo es donde lo apoyo, todo esto es fibra. Pero como que quería quedarse, no me importaba que quedase una textura un poco, bueno, pues al fin y al cabo es un caballo, aunque sea de juguete, pues no me importaba que tuviese alguna arruga, etcétera, pues por eso lo utilicé. El Worbla jamás lo hubiese utilizado aquí,
porque es que, bueno, pues ya sabemos el rollo del Wordla, que es fantástico y a todos lo queremos mucho, pero es que luego lo tuviese tenido que lijar no sé cómo, dar 1000 capas de imprimación. Yo aquí iba tan mal de tiempo que no lleva imprimación ninguna, quiero recordar que no lleva nada. Y bueno, y además luego si lo calientas, pues puedes hacer este tipo de hendiduras. Lo calientas y lo puedes volver a formar. Entonces, bueno, ya tengo bastantes piezas y me parece muy curioso que lo único que se me haya roto en todas sea siempre del Fanigami. Una plancha de fibra te da para miles de... Bueno, miles estoy exagerando, de moldes, pero es cierto que para cositas así muy detalladas pues viene muy bien. Se me ha olvidado mencionar una cosa antes, y era que de los sellos de pureza, ya sé que estamos hablando de fibra, pero es que lo acabo de ver, los sellos de pureza estos, bueno, que yo he estado vendiendo, unos cuantos, etcétera, no quería que pesasen, porque había gente que me los ha encargado como imanes para la nevera, etcétera, etcétera. Lo utilicé también con el Wordlass Crystal Art, este. Se me olvidó mencionar que todos estos están hechos con ese material. ¿Por qué no haría esto con fibra? Pues, hombre, podría haberlo hecho, pero es que yo cada vez que pienso en utilizar el fibra en un molde con forma redonda, con no sé qué, pienso en ¿cuánto me voy a quemar los dedos? Porque te vas a quemar. Yo al menos, si no, me podéis dejar en comentarios los consejos que queráis. Pero, claro, es con el Wordlass Crystal Art, que siempre le cambio el nombre, digo Finest, y creo que son diferentes. Es muchísimo más rápido y con el fibra pues tienes que estar muchísimo más rato dándole. Lo bueno es que te permite hacer cosas, como veis por aquí, redondas y que están duros. O sea, esto es goma eva transparente porque se ilumina, pero la parte de fuera es fibra, y es que si le das o le rascas, es que aguanta perfectamente. Vale, pues el último relleno del que vamos a hablar es del Fanigami, que creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, para utilizar los moldes con relleno de Fanigami, lo único que tenemos que hacer pues, es coger el Fanigami, lo rellenamos bien y lo apretamos bien. Y cuando digo lo apretamos bien, es que tenemos que estar mucho rato. Y cuando dices, creo que ya lo he apretado bien, y lo sacas y no, tiene poros. Así que tienes que estar mucho rato, incluso se deforma, aunque se deforme el molde, da igual, tienes que estar muchísimo rato. Vale, cuando ya hayas estado un par de minutos apretándolo, tienes dos opciones. Uno, lo dejas en el exterior, 24, 48 horas. O lo que yo recomiendo, lo llevas al congelador, lo metes un par de horas y al sacarlo del congelador, y esto sí que es importante, lo desmoldas. Inmediatamente, aquí me va a salir mal, bueno, como lo desmontas, inmediatamente, ha salido bien, según lo sacas del congelador y sin tocarlo mucho, lo dejas en un sitio y no lo puedes tocar en 24 horas. Al principio cuando lo sacas del congelador está un poco duro y dices, esto ya está casi hecho, pero al cabo de unos minutos cuando ya empieza a perder el frío, si lo vuelves a tocar se quedan las yemas de los dedos, se te deforma, se queda ligeramente doblado. Esto evidentemente, como no lo he metido en ningún lado, está blandito y lo he sacado y dices, parece que está bien. No, porque hay veces que necesitas que las cosas sean completamente blandas, o sea, completamente rectas. Entonces, aunque esto parezca que está bien, tú cuando lo pones en la superficie, de un lado hay un pequeño hueco, del otro lado está bien pegado a la mesa. Entonces, bueno, yo recomendaría que si vais a utilizar el Fanigami, hagáis esto del congelador, lo sacáis, lo tocáis lo menos posible y 24 horas al aire libre. Evidentemente, si vais a utilizar piezas muy grandes, pues más tiempo. No recomiendo que lo utilicéis cuando vais a utilizar cuando vais a utilizar, está mi gata por aquí tocando las narices, ha venido a lisquear el vaso de agua caliente. Por supuesto, todo lo que haya tóxico en casa lo van a intentar oler las mascotas, porque sí, porque es lo mejor y porque huele muy bien. En fin, estaba diciendo que en los moldes en el que la parte de abajo sea más grande que la de arriba, el Fanigami no se puede utilizar, principalmente porque el orificio de salida va a ser mucho más pequeño y con la resina sí que lo puedes hacer. Con la resina te pones a tirar para arriba con un poco de paciencia, sacas una esquina, sacas la otra y lo acabas consiguiendo. Con el Fanigami se te estropea en cuanto lo intentas. Entonces, ¿para qué recomendaría yo el Fanigami? Uno, es la opción más económica y, por ejemplo, ¿dónde tengo mi cinturón de Wonder Woman? Ahí.
Vale, ahora venden una cosa maravillosa, que son unos semi-esferas, porque están cortados a la mitad, de goma eva. Lo tenéis aquí arriba y lo tenéis aquí abajo, que son unos tubos que, como digo, están cortados a la mitad. Y entonces lo pones sobre cualquier borde de goma eva y es que queda maravilloso. Como veis aquí, pues esto si lo giras un poquito, pues parece que efectivamente es un adorno hecho con precisión. ¿Cuál es el problema? Que yo necesitaba metros y metros de esto. Y claro, al final se encarece bastante. Entonces yo para el cinturón de Wonder Woman me he comprado un par, que quieras que no, aquí ya, bueno, se va bastante. Pero tenía muy claro que con el Tecnosacerdote iba a necesitar muchos metros y no lo podía hacer. Entonces yo lo que hice fue crear un molde, igual que lo diseñé con una impresora 3D. Os lo vuelvo a decir, si no tenéis una impresora 3D, por imprimiros esto os van a cobrar poquísimo. Y es con el Tinkercad, pues hice esta forma. Al principio utilicé un palillo de estos de comer y bueno, pues quedó bastante mal, como os podéis imaginar el molde. Pero ya cuando utilicé esto, empecé a sacar copias de Fanigami como loca, porque necesitaba que fuesen flexibles y moldeables. Es decir, antes de crear la copia, yo no sabía qué forma iba a acabar teniendo ni dónde lo iba a poner, porque no tenía tiempo de pensarlo. Entonces, sin duda aquí la mejor opción fue el Fanigami. ¿Y dónde lo acabo utilizando? Bueno, pues saqué muchísimas copias y para decorar todos los extremos, pues venía por aquí. Aquí, como veis, está completamente doblado y da bastante igual porque no se estropea, o sea, no acabó rompiéndose. A ver que colocamos esto bien. Le voy a girar la pieza porque la otra pieza, o sea, en el otro lado tengo muchos más metros. Fue por toda esta superficie para decorar todo esto. Bueno, a mí me gustó en su día y bueno, pues decoré. Y evidentemente, no sé si lo veis aquí, ¿qué pasa cuando utilizamos Fanigami? Pues que al cabo de un tiempo la pieza se acaba estropeando. Si está pegada la pintura se estropea, se salta, los cambian de tamaño. Importante tenerlo en cuenta, el Fanigami va cambiando de tamaño, no solo cuando se moldea, sino que yo me he dado cuenta que al cabo de un tiempo vuelve a cambiar de tamaño, no sabría muy bien por qué. Pero bueno, si necesitáis hacer copias de cosas que luego al cabo de unos días o cuando lo tengáis ya hecho os vais a cambiar de tamaño, etcétera, etcétera, pues a lo mejor la mejor opción sería el Fanigami. Por aquí tengo, bueno, gracias, estos tornillos que he puesto por aquí también estaban hechos con Fanigami, y estos tornillitos de por aquí, todos estos triangulitos, ¿los veis ahí? Todos estos triángulos pues están hechos con Fanigami. Y bueno, es que en su día pues tendría que hacer tantísimos moldes que se me echó el tiempo encima. Entonces mientras hacía algunos con Fanigami, otros los hacía con resina, otros con el cristalar. Pero es que al final veo los del Fanigami y me doy cuenta que son el peor acabado que tiene, y cuando le echas pintura ya no hay manera de disimularlo. Es decir, el fibra sale a la perfección. Las bolitas y las metes calientes, estas también. La resina ya ni te cuento, o sea, si te cuela un pelo de gata, se va a ver ahí el pelo. Pero es que el Fanigami es que al final va a tener arrugas, y no es que el molde me haya salido mal, porque yo justamente este molde es de los pocos que compré. Entonces dudo que a mí me haya quedado mal, es más bien que el Fanigami se acaba agrietando. Entonces bueno, eso sería el resumen de todos estos rellenos. Vale, vamos a ver. Yo entiendo, yo me he ido comprando todo esto a lo largo de muchos años, y ya como veis la resina la tenía de hacía 2 años, la silicona la tenía también de hacía otros 2 años, entonces lo único que me tuve que comprar fueron pocas cosas. Si tuviese que comprarme solo una cosa, solo pudiese permitirme una cosa, sin duda me compraría la silicona. A mí me parece que la silicona, que es 1 litro, ¿verdad? Bueno, es 1 kilo, sí, es 1 kilo. Aquí la tenéis. Si es que da para muchísimo. Entonces yo de hecho tenía que esperarme está pegajoso y me estoy poniendo yo también. Tenía que juntar bastantes piezas. Todas estas las hice a la vez. Esto como podéis utilizar en los vasos que os he dicho. Entonces tenía que juntar bastantes piezas
porque como no tenía la báscula esta de precisión, pues tenía que juntar bastantes piezas para hacer una medida que no fuese ridícula de silicona y mezclarla con el catalizador, etcétera. Y es que te da para muchísimo. Yo, con todos los moldes que he hecho en mi vida, solo este es el segundo bote que utilizo, pero es que tiene más de la mitad. Y una vez que tú ya tengas tus moldes y estás contento ya con ellos, pues ya puedes utilizar relleno, pues depende de si tienes más dinero, si tienes menos dinero, etcétera. Pero a mí me parece que tener la silicona para sacar los moldes bien merece muchísimo la pena, y utilizar la silicona esta de baños y bueno, si os funciona, pues genial. A mí desde luego no, porque es que esto nada, no tardas nada. Simplemente tienes que mezclarlo, le das muchas vueltas, como vienen en los vídeos de Feroca, que lo tenéis muy explicado. Y yo no tengo ninguna máquina para quitarle las burbujas ni nada. Yo ponía una moneda debajo, ponía una moneda debajo, empezaba a hacer así y es que siempre me han quedado bien. Siempre me han quedado bien. Y soy un poco desastre, así que bueno. A modo de resumen, vamos a comparar los resultados de los cuatro materiales. Como ya he dicho, este sería el más de cerca, lo podéis ver aquí, las bolitas. Yo lo he llamado siempre bolitas en lugar del Wordless Crystal Art. Y entonces el resultado, yo quería que fuese, ¿cómo decirlo? Quería que tuviese esta textura, que no fuese rígido y que pareciese lo más... O sea, rígido pero no llega a ser resina, y me parecía que era lo más realista al tacto a lo que se utilizan en los sellos. Entonces sería así como quedaba. Todas estas rayitas que no son defectos, o sea, realmente lo puse yo así, pero como veis calca muy bien. Veis ahí los dientes, los cables, y esto era hilo, que lo copió la silicona de Feroca, lo copió a la perfección. Era plastilina o fanigami, quiero recordar, y le clavé hilos alrededor y estas líneas. Vale, el siguiente ejemplo sería la resina. Esto sería un ejemplo de resina que no ha quedado bien. Cuando quedan estas burbujas y cuando veis que los laterales, si apretáis mucho, ahora ya no, pero al sacarlo del molde pues veis que se estropean, es que no ha curado bien y bueno, pues que habría que hacer otra copia. Las que quedan bien no quedan absolutamente ninguna marca. Aquí tenéis algunos de los cientos de tornillos que utilicé y lo de los dientes. Y por la parte de abajo pues queda así. Vale. El diente este es que lo copió a la perfección. Eso fue que, bueno, como utilicé yo la base de fanigami, pues no quedó bien. Vale. Lo siguiente sería el cibra. Esto es sin pintar. Esas manchas negras en realidad es porque intenté hacer copias de fanigami, fueron un desastre y utilicé cibra. Entonces cuando se os manchen los moldes de fanigami y no lo podéis limpiar bien, utilizar cibra, por ejemplo, o las bolitas también. Yo utilicé cibra porque es más barata y te quita todas las impurezas del molde. A ver, resultados también ya pintados. Por ejemplo, esto sería cibra también, ¿vale? Y esto es fanigami. Así que yo creo que con la textura se ve. Vale. Y a ver, bueno, y esto es goma eva. Vale. ¿Y cuál me queda? Sí, el fanigami. Esto es de un tornillo que me encontré por la calle, tuve mucha suerte. Entonces, bueno, siempre hay que cortar las rebabas, porque el fanigami va a tener muchas rebabas. Y esto es de otra cosa, de un ordenador que saqué, y con el tiempo, pues yo noto que esto está más curvado. De hecho, mirar este, que también es de la misma época, pues sí que ha quedado muy curvado. O sea, que es que cambia todo en el fanigami. Y esto era lo que os estaba intentando explicar antes. ¡Ay, que lo rompo! Más de cerca. Estos tornillos, estos de aquí, son fanigami. ¿Veis que se ha roto ahí? Sin embargo, estos que os voy a enseñar ahora, creo recordar que son de resina. Y por supuesto, a ver cómo lo enseño, dándole la vuelta. No se han llevado ningún golpe. Estos de aquí. Y están perfectamente. Así que bueno, eso sería todo. Y bueno, pues creo que eso sería todo toda la charla. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar por aquí. Un besito para todos. Y para mi acompañante, por supuesto. Y para Freakworks por darme esta oportunidad.
Bueno, Hola, buenas Marceline, noches. buenas noches. Bueno, tu ponencia es súper interesante. Estoy convencida de que toda la gente que estaba aquí viéndonos está flipando con todo lo que sabes sobre el tema de moldes, materiales. Tú eres una crack. Muchísimas, Es muchísimas algo gracias. que es algo que ya sabemos y que una vez más has dejado constancia de ello. Anda, Marceline, anda. para los que no la habréis reconocido, aunque ya lleva el outfit del año pasado, con esa pedazo de mochila y sacerdote a tope, está guapa, está así. Sí, sí, no Está veas. guapísima. No me he puesto más partes para poder moverme, poder ver y poder entrar en el salón. Estupendo. Sí, porque yo no sé, el año pasado, si tenemos por aquí a alguien de los que estuvo en Freak Wars el año pasado, te verían allí con todo el armatoste que llevabas encima, aparte de la mochila que vemos ahí detrás, con todos sus LEDs y tal, llevabas ahí el brazo, tal, bueno, era una pasada. La verdad es que era un auténtico espectáculo y la gente flipó con tu cosplay. Bueno, de hecho, para los que no lo sepan, Marceline fue ganadora categoría Mejor Armadura Freak Wars 2019. Así que, como ves, tenemos aquí una artistaza con nosotros. Y Bueno, bueno, muchas gracias, pero de verdad que, bueno, yo no llevo gracias a tantos ti. años, así que tampoco es para tanto. Gracias a ti, que ya sabes que nos encanta tenerte por aquí, que además eres de las fieles que todos los años nos acompaña. Y nada, durante tu ponencia han ido surgiendo algunas preguntas de la gente que estaba viéndolo y si te parece, pues vamos a pasar a esta fase, ¿vale? A pasarte las preguntas. Genial. Muy bien. Marceline, ¿por qué algunos moldes son cuadrados? Gracias. Algunos de los moldes que veis en el vídeo son cuadrados porque yo para hacer los moldes al final creo que lo más fácil es coger cajas de cartón, cualquiera, que sean un poco rígidas y hacía cajas con la pistola de pegamento y así me aseguraba de que la silicona no se iba a ir por ningún sitio. Entonces utilizaba o los vasos, que por eso son redondos, y cuando son cuadrados es que lo más fácil es utilizar cartones. Estupendo. A ver, alguna pregunta más. A ver, un momentillo que me han quitado. Ahora, Iván Laureado, hombre, nuestro Iván. ¿Estás trabajando en algún nuevo cosplay Warhammer? Hola, Iván. Sí, Jaja. de hecho, he estado Spoiler, trabajando spoiler. en un Eldar. No, sí, creo que tengo los procesos en el Instagram, así que no era ningún spoiler. Empecé a hacer un Eldar, pero luego ya fue cuando tomasteis la decisión de hacer esto online, cosa que me pareció muy bien. Y es que llegó un momento con la cuarentena en el que no podía tener todas las cosas de Eldar en el salón, ya que vivían durante la cuarentena en el salón y era muy agobiante tener todo. No sabía dónde almacenarlo y además no me lo iba a poder poner durante la Free Course Online, entonces ha quedado aplazado. Bueno, entonces lo veremos el año que viene, ¿no? Sí. Bien. Esperamos con ansia que llegue la Free Wars 2021. A ver, Dave Duby dice, te pasa otra pregunta que dice, ¿qué consejos nos puedes dar a los que queremos empezar? ¿Qué cosas o errores debemos evitar? Vale, a los que quieran empezar, yo diría que empezasen material por material. Es decir, primero aprender a utilizar la silicona, cuando ya hayas aprendido a utilizarlo, ya te pases a la resina, etcétera. También recomiendo que probéis todos los resultados. O sea, yo puedo decirte esto es lo mejor o esto es lo peor, pero está muy bien que cada uno vaya experimentando con sus cosas. Y como consejo de errores a evitar es que durante el mismo día no pretendáis utilizar todas las cosas. Es decir, si un día vais a sacar moldes, utilizar solo los moldes, pero no, venga, utilizo en esta esquina de la habitación los moldes y en la otra esquina voy echando resina porque es un jaleo. Entonces podéis forrar con un periódico la mesa y decir qué es todo lo que necesito para los moldes y tenerlo todo preparado con antelación, utilizar la silicona y ya al día siguiente ya ponerte con la resina, etcétera. Estupendo, muy interesante. A ver si tenemos alguna otra pregunta por aquí. A ver, preguntas, ¿Ninguna más? preguntas. Sí, sí, sí que hay alguna más. ¿Se quedan? A ver, ¿no? ¿Ah, no hay más? Vale, ah, bueno, pues Ya. entonces, pues nada, hemos terminado entonces con la fase de preguntas. Nada, recordar que mañana es el concurso de cosplay. Marceline va a estar con nosotros porque es uno de los jurados que va a estar ahí valorando cada cosplay y que nos ayudará a decidir quién es el ganador de este año a mejor cosplay que se convertirá. Ah, mira, otra pregunta. Zulses dice, buenas noches, tenía una duda en torno a las piezas de resina. Tal y como comentas, pesan demasiado. ¿Has probado con resinas de poliuretano espumosas?
No, principalmente porque, como he dicho en el vídeo, llega un momento en el que quería ir acabando los materiales que tenía en casa antes que comprar más. Entonces dije, venga, si tengo esta resina, aunque tenga un par de años, la intento utilizar, principalmente por el espacio y porque llega un momento en el que siempre dices, para esta pieza lo ideal sería poder tener este material, pero hay veces que también dices, bueno, pues yo qué sé, si es que me puedo apañar, no es necesario comprar para cada pieza que vaya haciendo un material nuevo. Entonces puedes ir acabando lo que tengas en casa o ir probando, etcétera. Pero desde luego está en mi lista. Muy bien, a ver si tenemos alguna pregunta más. En cuanto, mira, Nacho Malo, en cuanto a coste de esos materiales, ¿cuál sería el mejor calidad-precio, sin contar el Fanigami, que nos ha quedado claro que es el mal? A ver, el Fanigami no es el mal. Yo lo he utilizado mucho porque, bueno, pues llega un momento en el que es muy barato y lo vas a utilizar. Sin embargo, es que cuando ya empiezas a utilizar otros materiales, ves que efectivamente vale un poco más, pero primero da para muchísimas más tiradas para hacer moldes, luego aguanta durante años y, y no es tan engorroso. Lo que quiero decir del Fanigami, lo malo es que, uno, siempre vas a tener que cortar rebabas. Yo, para hacer todos los bordes que he mostrado, me pasaba un montón de rato siempre cortando las rebabas y el problema es que nunca quedaba perfecto. Vale, entonces en realidad, por eso decía que en relación calidad-precio, sin duda, la silicona me parece que no merece la pena andar experimentando con otras cosas porque siempre va a quedar bien, siempre. Y bueno, pues si solo tienes una cosa, si solo pudieses comprarte una cosa de relación calidad-precio, yo diría la resina. Porque, por ejemplo, si te compras el fibra en moldes muy grandes como el que he enseñado, el tornillo, es que, bueno, yo creo que sería casi hasta imposible hacerlo. Con la resina, hacerlo en cosas muy chiquititas sería muy engorroso, pero se podría hacer con más paciencia. Entonces, yo creo que recomendaría esos dos materiales. Estupendo, muy interesante. Vale, más preguntas. Aarón Carretero, ¿cuánto tiempo puedes tardar en hacer una armadura como la del tecnosacerdote? Uf, esto lo sé yo. Lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Porque fue mi drama del otro año, creo recordar. A ver, era mi primera armadura. Esto no quiere decir que yo me senté y voy a hacer mi primera armadura y me saliese así. No, lo que es la zona del pecho la hice 3 veces, los brazos lo tuve que repetir, la zona del visor también. Entonces hubo mucha prueba y error. A mí me llevó 14 meses, principalmente porque no sabía prácticamente nada de goma eva, no sabía prácticamente nada de los LEDs, entonces tuve que partir de cero. Y bueno, el Fanigami es que en realidad, antes de hacer esto, recuerdo que dije, voy a empezar con el tecno sacerdote. Y como he dicho, pues una amiga mía, Elena, me dijo, bueno, pues yo te enseño lo que es el Fanigami. Entonces, depende del tiempo que quieras invertir. Por ejemplo, yo siempre digo que la túnica, pues, ¿qué me llevo? Una semana, como muchísimo. Y porque estaba de vacaciones y solo dedicaba un par de horas al día. Entonces, claro, depende de la habilidad que tenga, depende de cómo de dispuesto estés a repetir o no repetir las cosas, etcétera. Pero a mí en todo esto me llevó 14 meses y estuve hasta el día anterior por la noche, antes de ir a la FRIC, esa misma noche yo seguía terminando cosas que no me había dado tiempo a hacer. Pero esto es un tópico, ¿eh? Todos los cosplayers, yo creo que el día de antes estamos todavía Ya, terminando últimos ya, el detalles, caso es sí. que lo mío no era ni siquiera terminar, porque es que a mí se me había abierto, bueno, estas cosas que lucen por aquí por la mochila son LEDs, pero hay otra parte en el que le he puesto, ¿cómo se llama? El líquido refrigerante este de ordenador. Y es muy Sí. corrosivo y la noche antes, por tercera vez, se acabó saliendo de los tubos, me estropeó una pieza, o sea que, bueno, estuve, la verdad, horas. Pero sí, es bastante típico de los cosplayers estar hasta el minuto antes. Y de hecho en la convención tuve que arreglar un par de cosas que menos mal que estaba el stand de fanvención que me tuvieron que dejar, se me estropeó un circuito, entonces tuve que estar arreglándolo desde que fui a que me viesen los jueces y hasta que me subí al desfile, estuve arreglando cosas. Vale, una cosita, una última pregunta ya llega, ¿vale? El Tito Euskar dice, ¿qué recomiendas para empezar a hacer un cosplay de marín espacial? Bueno,
Yo estuve a punto de empezarlo, lo que pasa es que luego me enamoré de los tecnosacerdotes y dije, venga, a la porra. Pero yo para empezar con los marines, primero hay un montón de blogs, de foros, donde además hay un montón de gente súper agradable que está dispuesta a ayudarte, es una comunidad genial. Entonces, si es tu primer cosplay y quieres empezar con algo relativamente sencillo, pero te vas a meter a marine, yo diría que podías empezar bajándote los, ¿cómo se llama? Los patrones que hay en Pepakura para hacerte una idea de cuánto va a ocupar. Luego ya esos patrones tú los puedes modificar completamente, pero más o menos te vas a hacer una idea de cuántas planchas de goma eva, voy a ponerle alzas o no. Hay mucha gente que lo de los marines, la mayor duda es que como tiene las sombreras estas así que son enormes, luego el bracito te queda diminuto. Claro. Entonces, una de las primeras decisiones que tienes que tomar es si quieres hacerlo a escala, es decir, alargarte el brazo o no. Eso quiere decir que no vas a poder utilizar las manos porque la mano va a acabar aquí, y no vas a poder utilizarla. Si vas a ponerle alzas o no. Claro, estar en una convención muchas horas con alzas, con el peso que implica, etcétera. Y para marines recomiendo que medéis mucho el material porque pesa una barbaridad toda la armadura. Entonces yo diría que directamente te pasases a la goma eva sin pensarlo. Goma eva todo. Vale, perfecto. A ver, entra una pregunta más. Pablo Díaz dice, I have a question. A la hora de pegar las piezas, ¿qué pegamentos y para qué materiales deben ser utilizados? Bueno, hay una cosplayer muy buena que es alemana, que se llama Kamui Cosplay, que tiene un vídeo buenísimo sobre el pegamento de contacto. Entonces, para utilizar goma eva, solo utilizar el pegamento de contacto, no funciona otra cosa. Decís, bueno, es que la pistola de calor, no, yo tengo un amigo, la pistola de pegamento, perdón, yo tengo un amigo que se hizo un traje de Star Wars y en mitad de la convención se le iban cayendo los trozos, porque es que solo funciona el pegamento de contacto. Y luego si tienes piezas en 3D, etcétera, etcétera, el superglue funciona bastante bien. Funciona muy, muy bien. Pero todo lo que sea fanigami y cosas así, pues como es goma eva, pues sería la cola de contacto. Pues Marcelina, están entrando más preguntas, pero tenemos que seguir con la programación, no podemos dilatar mucho más. Entonces, si te parece, vamos a pasarte todas estas preguntas a ti. Y si quieres, vemos cómo podemos ir a hacer para resolverlas, a lo mejor mañana durante la mesa redonda que tendremos por la noche, ¿vale? Vale, ¿Te parece? perfecto. Me parece Muchísimas muy bien. Y gracias. muchísimas gracias a todos. Gracias y a ti por vuestras estar preguntas y a aquí. Freakworks. Gracias a ti, Marceline. Nos vemos mañana. Gracias. Venga, hasta Descansa. mañana. Hasta mañana. Adiós.